Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo soy Luis Tapia, estudiante del grado 11 de la IED Simón Bolívar, sede número 5, en el difícil Ariguaní Magdalena. El día de hoy me encuentro con la grata presencia del profesor Alonso Enrique Pacheco Palmera, que está aquí presente conmigo. El día de hoy vamos a hablarles un poco sobre lo que ha sido y lo que será nuestro acueducto aquí en el municipio de Ariguaní Magdalena. Profe, pues, para empezar así, para arrancar, profe, cuénteme un poco sobre lo poco que usted ha conocido sobre la historia del acueducto del difícil Magdalena. Bueno, el difícil Magdalena, que fue refundado en el año 1901, siempre ha tenido problemas con el acueducto, debido a que la topografía no permite mucho que las redes lleguen casi a todos los hogares. Antiguamente el difícil se abastecía de las famosas casimbas, que eran unos lloraderos que existían en diferentes puntos del territorio. Y de ahí la gente se abastecía, pero esa agua era salobre, aunque la gente se la tomaba, lo mismo que el ganado y todo lo que tiene que ver con los animales. En el año 1962, los hermanos Acosta hicieron un acueducto con la fuerza de ellos mismos y colocaron unas redes que eran de hierro. O sea, los tubos por donde pasaba el agua eran de hierro. Colocaron unos tanques metálicos allá en el sector de arriba para que el agua pudiera bajar por gravedad. Bueno, eso duró mientras ellos pudieron tener las bombas para alimentar esos tanques, o sea, para subir el agua donde se encontraba hasta los tanques. Eso se acabó con el tiempo, se fue deteriorando, los tubos se fueron oxidando por dentro y cuando vinieron a ver, pues tapaban el fluido del agua y eso quedó ahí tirado. Los tanques después los cogieron, se los llevaron para Badelco, para el campo del difícil, y los utilizaban para almacenar petróleo. Y así, ya de ahí no se había visto más acueducto. El acueducto nuestro eran los burros con cajas o con galones o con potes y vendían el agua. Todavía se ve. No solo era, sino que aún sigue siendo. Aún sigue siendo. También en balanza, dos potes, un hombre llevaba hasta los hogares y le vendía el preciado líquido al que lo solicitara. ¿Por qué el problema del acueducto es difícil? El problema aquí es mayúsculo, porque todo este sector no se ha encontrado agua potable, o sea, pozos profundos que nos puedan abastecer. Entonces tocó traerla de las orillas del río Ariguaní, pero el río Ariguaní está aquí más o menos a unos 20 kilómetros. Y hay que poner en el camino hay que poner unas bombas impulsoras con el fin de subirlas hasta el tanque que está en la loma del Golero. Como hay 3 puntos o 3 bombas impulsoras, eso le sale muy caro al municipio, porque tienen que pagar la energía y esa energía vale mucho. Y hay que estar bombeando todos los días y a veces hasta todo el día. Esa es la problemática que tiene nuestro acueducto. Sí, o sea uno a veces mira las cosas tan superficiales, pero no se da cuenta cómo ha trascendido todo, ¿cierto? Y nos damos cuenta que siempre ha habido ese problema. Y por eso surge la siguiente pregunta. ¿Quiénes cree usted que siempre han sido como que los más afectados por la ineficiencia del servicio? Bueno, los más afectados siempre han sido la clase media y la clase baja, o sea, los más pobres. Porque los ricos, usted ve aquí en la casa de los barrios, los primeros barrios, en todas las casas hay 2 o 3 albercas, 3 aljibes para
almacenar el agua lluvia, por lo menos en la casa nuestra, en la casa pachequera, que está detrás del ara del centro, ahí hay 3 albercas o 3 aljiles y son grandotas. O sea, eso duraba todo el verano y todavía se conservaba el agua. Sí, es muy cierto. Pues también, si se dice que se saca del río, o sea, sabemos que en el río hay abundancia de agua. ¿Por qué entonces es tan difícil que aquí en nuestro municipio no tengamos el agua las 24 horas al día? Bueno, necesitaríamos primero que los pozos de abastecimiento allá en el río sean varios, que las bombas sumergibles que estén dentro de esos pozos también estén acondicionadas, que las redes de allá hasta acá sean varias para poder llenar el último tanque que está aquí en el Rolero, poderlo llenar o llenar 2 tanques diarios para poder abastecer al pueblo. Eso es durísimo por el costo que genera la energía. Que el problema aquí es el gasto en energía, que no da, el pueblo no alcanza a pagar lo que consume en energía un mes. O sea que sería muy difícil. Es muy difícil, esto lo veo muy difícil. Y no hay alcalde que se haya colocado ese reto y lo haya cumplido. Por lo menos en el año 1992, el doctor Alejandro Maestre fue el primero que trajo, y eso hay que decírselo a la gente, el primero que luchó para traer el agua así fuera con una manguerita, pero la trajo hasta la policía. Y de ahí pues se siguió haciendo el acueducto, pero era el afán de la gente de traer el preciado litio, pero es muy duro, es muy difícil, puesto de que no hay pozos profundos que lo puedan abastecer. De forma local no hay pozos. No hay pozos. Exacto. Bueno, profe, pues hablamos siempre de que sí, o sea, sí hay agua, porque a veces llega siempre cada 8 días, etcétera. Pero no nos fijamos a veces que sí será que esa agua que llega a la mitad de los hogares en el difícil, porque eso es lo que llega. No toda la comunidad entera en el difícil tiene el agua. Sí será apta para el consumo humano. Bueno, lo que arrojan los estudios que no es apta, hay que tratarla para que pueda ser potable, que la pueda ingerir la gente. De lo contrario, no. Y por eso es que aquí se encuentra, aquí en el alrededor del casco, hay bastante, hay mucha agua. Se dice que nadamos en un pozo de agua, pero no es potable. Hay que entonces tratarla para que se pueda consumir, o sea, echarle químico, sacarle una cantidad de parásitos, todos esos gérmenes que trae el agua profunda. Sin embargo, siempre llega a veces hasta turbia. Hasta turbia, eso es. Y entonces, ¿por qué el hecho de traer agua de la orilla del río Ariguanía? ¿Por qué se da eso? Porque no hay un pozo de abastecimiento, sino ahí hay 3 pozos, y entonces cuando uno se sedimenta, sacan la bomba sumergible de aquí, la meten en el otro, ya este tanto, entonces empiezan a bombear de ese, entonces empiezan a limpiarlo por dentro, porque eso hay unas bombas especiales, lo que se llama desarenación, o sea, sacarle toda la arena que va cayendo, porque entonces se va como rellenando. Entonces le va sacando esa arena y va quedando el agua limpia. Señor Alfonso, y no existe otra fuente de captación para el agua para que nos permita de que tan siquiera a los hogares del difícil mantener el agua se mantenga por 2 horas. No lo hay. Es que ya se han hecho varios estudios, nada, no lo hay. Y según su propio criterio, ¿usted siente que sí se han tomado medidas para solucionar esta problemática? Todos los alcaldes han aportado su granito de arena, pero muy tímido, muy pálido, muy poquito. Muy poco, sí. Sí, lo han hecho, pero muy poquito. O sea, que alguien le haya metido todo el interés y la plata suficiente, no, porque hay otras, de pronto han pensado en otras necesidades prioritarias que también las tiene el municipio. Usted piensa que ese aporte sí solucionará a un final el problema. Caramba, yo digo que esto va para largo. Ya tenemos 122 años y todavía el problema sigue.
Profe, también nos hemos dado cuenta que los hogares tomaron medidas de poner contadores o medidores de agua. Y surgió la siguiente pregunta: ¿por qué colocaron esos medidores de agua si el agua no es algo que está todas las 24 horas del día, sino que viene por época? ¿Para qué son medidores de agua? Bueno, cuando se hizo por ahí, se firmó digamos, un contrato con una empresa para que pudiera manejar todo lo que tiene que ver con el acueducto. Ellos entonces dijeron, bueno, la única manera de contar y de saber cuántos metros cúbicos llegan a los hogares es poniendo los contadores. Entonces empezaron a colocar contadores, pero resulta que hay barrios donde nunca ha llegado el agua, entonces ¿qué se va a contar ahí? Es verdad, o sea, es algo como muy contradictorio. Es contradictorio, porque ¿qué se va a contar si no llega? Profe, ¿y usted qué medidas podría brindarnos a nosotros que usted piense que podría solucionar esta problemática del agua aquí en el municipio? Bueno, las medidas que toma la gente, ¿no? Comprar tanques de almacenamiento, y cuando está el pluviómetro, o sea que está lloviendo constantemente, pues almacenar agua y tenerla ahí. Entonces cuando haya la necesidad, pues se utiliza. Eso es lo que siempre se ha hecho aquí. Todo el mundo tiene 2 o 3 tanques en la casa. Y sería lo mejor. Y hasta ahora es lo que nos ha dado resultados. Sí, porque allá en la casa también, la casa del centro donde el señor Fernando Díaz, hay 3 albercas subterráneas. Sí, señor. Y ellos son unas señoras albercas. Oh, yo las conozco. Tienen una dulce y 2 saladas que se alimentan exactamente con el poco de líquido que llega, es suficiente para poder mantenerla, y ahí nunca ha habido sequía de agua. Sí, la gente empieza a cuidarse cuando ya empieza el verano, al gasto, que no se lave tanto los pies, porque hay gente que vive lavándose los pies, botando el agua, y es cuidarla. El problema es. Bueno, profe, esto ha sido todo. Bueno, mis agradecimientos a usted por poder brindarnos este espacio para esta pequeña entrevista. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y gracias al docente o a la docente que les hace para que ustedes lleguen a la comunidad. Eso es importante porque ustedes ya ahí van conociendo de primera mano la problemática que tienen las comunidades. Sí, señor, porque no podemos estar, ¿cómo se dice eso? No podemos estar ignorantes de a lo que pasa. sucede, porque a la final nosotros somos la nueva generación y somos los que prometemos cambiar el municipio, y tenemos que saber qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y qué es lo que se está haciendo actualmente. Muchas gracias a todos.